tenemos acá lo que es la Central Wave, ¿no? Y sus características. La Central Wave es la que vemos en imagen. Como podemos ver, tiene algunas diferencias bastante notables con respecto a la central G3, ¿no? Para empezar, vemos que esta central viene con tres relés, ¿sí? Viene con tres relés, ¿sí? Viene con cuatro trimpods, cuatro potenciómetros de tipo trimpod, ¿sí? A diferencia de la central G3 que viene con tres. Eh, y bueno, también vemos que el montaje de los componentes electrónicos en la placa es un poquito más avanzado, ¿no? Son componentes ya de encapsulamiento eh, SOIC, SOI, es el montaje superficial, ¿sí? Y bueno, a diferencia del anterior caso, dificulta un poquito más el mantenimiento en caso de que algunos componentes sean dañados, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay una similitud con respecto a la placa central G3. La fuente de alimentación también es de tipo convencional, como se puede ver, ¿no? De tipo convencional. Esto, al igual que el anterior caso, nos facilita el mantenimiento de esta central, ¿sí? Bien, incluye un módulo receptor heterodino de frecuencia 433.92 MHz, ¿no? Lo que permite que no se pierda la calibración, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Como habíamos mencionado, ¿no? La mayoría de las centrales vienen con este tipo de receptor. Tenemos una memoria interna de hasta 250 transmisores, ¿sí? O hasta 511 agregando una memoria externa, ¿sí? En este caso, esta central, a diferencia de la anterior, ¿sí? tiene, tiene una memoria interna para 250 transmisores, ¿sí? Y se puede extender hasta 511 si agregamos una memoria externa. ¿De acuerdo? Como vemos en la imagen, tenemos un conector para justamente el integrado de 8 patitas, que sería la memoria externa. Tenemos botones independientes para programar recorrido y controles. Hablamos de estos dos pulsadores para programar los controles, el TX y el pulsador de curso para programar el recorrido, igual que en el anterior caso. Tenemos la función de memorización de recorrido, el tiempo de recorrido, apertura y cierre de curso. Tenemos el ajuste de parada suave, o sea, hablamos de la rampa de frenado, igual que en el anterior caso. Tenemos la opción de seleccionar en modo automático o semiautomático, y vamos a ver más adelante para qué sirve esta función. Programación de tiempo de pausa para cierre automático, y como habíamos indicado en el caso anterior también, ajuste de embrague electrónico en la fuerza de antiaplastamiento. Tenemos LEDs de fines de carrera, que en esto sí es una diferencia notoria con respecto a la central G3, ¿sí? Los LEDs de fines de carrera. Como podemos ver, a ver, perdón, acá en la imagen tenemos dos LEDs SMD de montaje superficial, son LEDs pequeños, que nos van a indicar el estado de apertura o cierre de de los fines de carrera, ¿no? En el anterior caso de la central G3 también hubo una versión que llegó con estos LEDs indicadores. Tenemos después salidas para el módulo de 8 funciones. Tenemos la salida de relé auxiliar. Este es el tercer relé, a diferencia del anterior central, que no tiene este relé. Salida para relé auxiliar incorporado, que nos va a servir para accionar una cerradura eléctrica, ¿sí? O de repente algún otro accesorio como una baliza o un semáforo, ¿sí? Sin necesidad de agregar un módulo de 8 funciones. ¿De acuerdo? Después tenemos eh, la entrada, conector para la barrera infrarroja. Hablamos de fotocélula, ¿no?
y alimentación es de 12 voltios y corriente máxima de alimentación de 40 miliamperios. ¿Sí? Y como habíamos indicado, si se va a usar una fotocélula de otra marca, tendríamos que usar un adaptador aparte, por separado. ¿Sí? Tenemos dos conectores para fin de carrera, entrada de 5 y de 3 pines. ¿De acuerdo? Es como vemos en la imagen, ¿sí? Entrada para fin de carrera para 5 y 3 pines. En realidad esto simplemente es una modificación del primer conector con un punto medio en común, ¿no? Para ambos sensores. Tenemos la función condominio, funcionamiento con control de acceso, con función en modo de acceso y de lazo, que vamos a explicar más adelante, la función condominio, que es este jumper de acá, son estos dos pines que tienen un jumper cuya denominación en la placa es FDC, ¿de acuerdo? Función condominio. Tenemos una bornera de acople rápido para facilidad de mantenimiento, es esta bornera. Bueno, la versión que traemos nosotros no viene con esta bornera, es una bornera un poco diferente, pero las conexiones son las mismas, ¿de acuerdo? Bien, del Center Wave, conexiones. Ya viendo las características, habiendo visto las características de la central, vamos a hablar de las conexiones. Básicamente son como se muestran en la imagen, ¿sí? La alimentación de 200, tenemos lo que es la alimentación de 220 voltios corriente alterna, en la tensión que manejamos en nuestro medio a 50 Hz. Son los dos primeros bornes conectores de la tira de bornas que tenemos a un costado de la placa, ¿sí? Y tenemos también la conexión para el motor, la conexión para el motor, el cable azul del motor es común para los dos embobinados que vienen dentro del motor, ¿sí? Es común. Luego tenemos el cable negro y blanco, que serían los extremos, digamos, embobinados del motor, ¿sí? Después tenemos la conexión para el capacitor de 12 o 12.5 microfaradios, 220 voltios corriente alterna, ¿sí? Después tenemos, caso de tener un módulo de 8 funciones, tenemos el conector para el módulo de 8 funciones, que sería este de acá. Vemos en la imagen, en el esquema. También tenemos los detectores de fin de carrera, ¿no? Como hemos indicado, para 5 o 3 terminales. Serían estos, ¿sí? Para 5 pines, ¿sí? El del medio no funciona, ¿sí? Tenemos 4 restantes, 2 de ellos para fin de carrera de apertura, 2 de ellos para fin de carrera de cierre. El conector de 3 pines en realidad es la conexión que vemos acá de 4. La única diferencia es que usamos o conectamos dos, dos de estos cables como un común, ¿sí? Entonces, tendríamos de esta forma únicamente una conexión de tres terminales. Programación de la central web, ¿sí? La programación de los controles es similar, es idéntica en realidad a la programación que se hace en la central G3. Presionamos y veremos el botón de transmisión de transmisor de la central, el botón TX, ¿no? De la central, que sería este pulsador de acá. Presionamos y el LED, el LED3, que es este de acá, que se ve acá, debe parpadear y luego quedar encendido. Presionamos el botón TX, el LED debe parpadear y quedar encendido. Después presionamos el botón del control remoto grabar y si este es reconocido de forma adecuada, el LED parpadeará por unos segundos confirmando que se hizo la grabación de ese botón. Bien, perdón, va a parpadear confirmando que será reconocido, ¿no? Ese control, ese botón de ese control. Mientras el LED esté parpadeando, debemos pulsar nuevamente el botón TX para confirmar, ¿no? Que se grabe ese botón, ¿sí?
En caso de confirmar, la grabación LED volverá a quedar encendido sin parpadear, indicando que está esperando un nuevo transmisor. ¿De acuerdo? Al finalizar grabar los controles, esperamos 8 segundos o presionamos nuevamente el pulsador TX mientras el LED está encendido para salir del modo de programación. Lo mismo que para la central G3, tenemos la función de memorización del tiempo de apertura y cierre, o sea, el curso o recorrido. El mismo procedimiento, ¿no? Utilizamos el control remoto grabado para cerrar el portón en su totalidad, quedando el LED de fin de carrera de cerrado encendido. Presionamos y liberamos el botón curso de la central. El LED debe encenderse indicando que hemos ingresado al modo de programación de curso. Presionamos el botón de un control remoto que ya esté programado y ejecutamos un ciclo completo. Y empezamos por abrir hasta encontrar el fin de carrera de apertura, ¿no? Abrimos el portón. Una vez que se encuentra el fin de carrera de apertura y el motor totalmente abierto, el motor se detiene y debería quedar encendido el LED de fin de carrera de apertura. Volvemos a presionar el botón de control ya programado y el portón deberá comenzar a cerrarse hasta encontrar el fin de carrera de cierre. Con esto tendríamos completado un ciclo completo de apertura y cierre, ¿no? Entonces, una vez que se encuentra el fin de carrera de cierre, el motor se detiene y debe quedar encendido el LED de fin de carrera de cierre, ¿no? Cuando esto suceda, el LED3 debe parpadear 3 veces, indicando que el recorrido o el curso ha sido grabado o memorizado, ¿de acuerdo? Es lo mismo que para la central G3, ¿no? Ejecutamos, ingresamos inicialmente al modo de grabación de curso presionando y soltando el pulsador, ¿no? Y este LED debe quedar encendido y ejecutamos un ciclo completo de apertura y cierre en el portón. Al completar este ciclo, el LED debe parpadear 3 veces y con esto estaría confirmando que se memorizó, que se grabó el tiempo de apertura y cierre. Como habíamos indicado, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que se pueda aplicar de forma correcta la rampa de deceleración, ¿sí? Que se ajusta con este potenciómetro. Sirve para eso, para ajustar la rampa de deceleración del motor cuando llega al final de su recorrido, ¿no? De manera indirecta afecta lo que es el reconocer, ¿no? De forma adecuada los fines de carrera, ¿no? Y que no sobrepase el portón estos fines de carrera. Dentro de lo que es la memorización del tiempo de apertura y cierre, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El procedimiento debe ejecutarse para que la central aprenda el tamaño del portón y ejecute las rampas de frenado de forma correcta, que ya habíamos mencionado, ¿no? Que es lo que habíamos indicado. Para evitar problemas durante el procedimiento es conveniente desactivar el modo de cierre automático, ¿no? Para eso, entonces, desconectamos todos los cables de botoneras y retiramos los jumpers de inversión, ¿no? El jumper rep y función condominio FCID. Desconectamos, ¿no? Retiramos los jumpers y desconectamos los cables que se encuentran en las botoneras. ¿Mm? Bien, también es necesario que el portón tenga instalados los imanes y los microswitches en los fines de carrera en cada uno de los lados y que estén obviamente debidamente calibrados, ¿no? En el proceso de instalación, como habíamos visto en el curso anterior, nosotros lo que hacemos es medir, determinar, ¿no? Exactamente cuál es la posición de los imanes y los microswitches de fin de carrera, ¿no? De ambos lados para apertura y cierre del portón, ¿no? Deben estar debidamente instalados. Bien, tenemos una observación, dice una vez que el recorrido está grabado en el funcionamiento normal, el LED L3 parpadea lento en medio del recorrido y parpadea más rápido cuando entra en la zona de
rampa de frenado. ¿Sí? No sé si ustedes han notado, si alguna vez han ejecutado esta función, han programado el tiempo de recorrido. Al momento de que accionamos el motor, durante el recorrido, el LED3 va a parpadear de forma lenta y cuando se ejecute la rampa de deceleración, llegando ya al fin de carrera del portón, el LED va a empezar a parpadear un poco más rápido, ¿no? Indicando que se está aplicando el proceso de rampa de deceleración. Tenemos el ajuste de la velocidad del final en la rampa de apertura y cierre, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos programado el tiempo de apertura y cierre, o sea, el recorrido, el curso, podemos, vamos a ver que moviendo, moviendo la posición del trípode de rampa, vamos a ajustar la velocidad, ¿sí? La velocidad final en la rampa de apertura y cierre, ¿de acuerdo? Eh, Aclarando, ¿no? Cerca de los límites de cierre y apertura, lo que la central hace es enviar pulsos al motor, ¿no? Conectando y desconectando rápidamente la alimentación al motor para reducir la velocidad y llegar al tope final del portón de forma suave, ¿sí? Entonces, al ajustar nosotros este potenciómetro denominado rampa, lo que hacemos es variar el tiempo con el cual la central envía estos pulsos al motor, ¿sí? Entonces, si la función rampa está en su máximo, estos pulsos van a estar más separados unos de otros, y cuando la rampa esté en mínimo, estos pulsos van a estar más juntos, por decirlo así, haciendo de tal forma que cuando esté en mínimo, prácticamente no hablaríamos de que no tenemos rampa de deceleración. Tenemos una consulta, dice, ¿no? En caso de que se muevan los finales de carrera, ¿es necesario volver a programar? Sí, pero si movemos los finales de carrera una distancia muy corta, unos cuantos centímetros, yo diría incluso que hasta 10 centímetros, creo que no llegaría a afectar, creo que no sería necesario nuevamente reprogramar, ¿sí? Porque el tiempo en realidad este tiempo de apertura y cierre es variable, ¿sí? Es una referencia que usa la central para aplicar la rampa de deceleración. Pero sí, la posición de estos fines de carrera, por decirles ya varía la separación de estos en un tercio del recorrido total del portón. Ya estamos hablando de que es una distancia considerable y sí sería necesario hacer la reprogramación, ¿no? Del tiempo de apertura y cierre, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad también de no demorar mucho, ¿no? El tiempo de apertura y cierre, ya que como indicamos, al aplicarse la rampa de deceleración, pues reducimos la velocidad con la que se mueve el portón, ¿no? Entonces, si separamos demasiado, después de haber programado una distancia corta y luego separamos los fines de carrera, ya sea porque se instala otra puerta o porque el sistema se va a instalar en otra puerta de otras dimensiones, entonces sí va a ser necesario reprogramar nuevamente, ¿no? Bien. Eh, Como indica la imagen, la velocidad de la rampa se ajusta con el trípode indicado las siglas ramp o rampa en este caso para la central wave, ¿no? En sentido horario se disminuye la velocidad o moviéndolo hacia el signo de más y en sentido antihorario o moviéndolo hacia el signo de menos eh, se, eh, se aumenta, ¿no? En sentido horario disminuimos la velocidad, aplicamos más la rampa, o sea, deceleramos más, y en sentido horario aumentamos esta velocidad porque quitamos la rampa, ¿sí? Aplicamos menos deceleración, ¿sí? Si el preset ramp se encuentra ajustado totalmente en sentido antihorario, o sea, más cerca del signo menos, la rampa queda anulada. Aquí hay que hacer una observación. Con el jumper BDZ, quebrado de Z,
que es este de acá que vemos, el segundo de acá de izquierda a derecha, es el segundo jumper, tiene dos conexiones, dos pines. Con el jumper BBDZ se puede cambiar la simetría de la ramp, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que al poder cambiarse la simetría de la rampa, podemos aplicar una mayor rampa o mayor deceleración al momento de cerrar que al momento de abrir. ¿Me das a entender? Con eso podemos cambiar la simetría. Cuando el jumper BBDZ está abierto, está afuera, la central hace una rampa menor durante la apertura, ¿sí? Y una mayor durante el cierre. Con el jumper puesto, ¿no? O jumper cerrado, la rampa menor será ejecutada tanto en la apertura como en el cierre, ¿no? Será ejecutada en ambos casos, de forma igual. ¿Para qué sirve esto? Como habíamos indicado, esta central Wave, al igual que la central G3, se usa para motores levadizos, para motores corredizos, ¿sí? Entonces, cuando usamos un motor levadizo tipo DD, ¿sí? Necesitamos aplicar una rampa asimétrica, o sea, diferente para apertura y diferente para cierre. La deceleración cuando se hace el cierre debe ser mayor, esta deceleración, en caso de que se use un motor levadizo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gravedad está a favor del proceso de cierre de un portón levadizo. Entonces, la deceleración debe ser mayor cuando se utiliza portón de tipo levadizo, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos el jumper puesto, la deceleración va a ser mayor durante el cierre. O sea, la rampa va a ser mayor durante el cierre, ¿no? Y menor durante la apertura. ¿Por qué? Porque durante la apertura, en los motores levadizos, la gravedad nos va a jugar en contra, ¿verdad? Entonces, por eso es que se aplica esta función para motores levadizas y se coloca el jumper, se pone el jumper, cuando la rampa debe ser simétrica, o sea, igual en ambos casos. Y esto se debe usar cuando tenemos un motor deslizante, ¿no? Cuando tenemos un motor deslizante o corredizo, no nos juega, en realidad no nos va a afectar la gravedad, ni tanto para la apertura, ni tanto para el cierre, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la la rampa debe ser simétrica, ¿sí? Entonces para eso nos sirve el conector, está directamente relacionado con la función rampa y el tiempo de apertura y cierre, ¿sí? Entonces aquí hay que aclarar algo, ¿no? Hay que hacer notar que si, si no hemos programado el curso, ¿no? El de apertura y cierre, el tiempo de apertura y cierre, entonces este potenciómetro no nos va a servir, por más que movamos izquierda, derecha, horario en no nos va a servir, ¿no? Y obviamente tampoco nos va a servir que tengamos puesto o no tengamos puesto el jumper BBDZ. ¿Me deja entender? Bien. Ahora vamos a ver lo que es el ajuste de fuerza de antiaplastamiento. Es igual que en el caso de la central G3, ¿no? Unidad es un embrague electrónico, dice, ¿no? Se ajusta con el trípode de fuerza es perdón, es el segundo trípode, el que tenemos acá abajo, de fuerza, en sentido horario, en el sentido en que giran las manecillas del reloj, se aumenta la fuerza de aplastamiento, ¿no? Y en sentido antihorario disminuimos la fuerza de aplastamiento. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Justamente decíamos para evitar lesiones, ¿no? Para regular la fuerza de aplastamiento en caso de que alguna persona, un animal u objeto quede atrapado por el portón durante su recorrido, ¿no? Durante su recorrido de cierre, ¿de acuerdo? Una observación que hay que hacer, en caso de que la fuerza de antiaplastamiento esté en un valor muy bajo, puede que el portón no alcance su máxima velocidad o incluso se detenga, ¿no?
Entonces, para evitar también que sea muy lento o que se detenga durante su recorrido, aumentamos o regulamos, ajustamos la fuerza de aplastamiento. Lo ideal es que el trípode esté ajustado en un punto en el que el portón complete todo su recorrido sin variar mucho su velocidad durante este proceso hasta que se aplique la rampa de deceleración. ¿Sí? De tal forma que estamos en un punto de calibración en el que el portón se mueve correctamente, hace su recorrido correctamente, pero no excede la suficiente fuerza como para poder aplastar algún objeto o persona y dañar, ¿de acuerdo? Entonces la idea es ajustar este potenciómetro hasta el punto en el que lo más mínimo posible, cosa que pueda ejecutar su carrera sin variar mucho la velocidad antes de que se aplique la rampa de deceleración. Inversión por comando en el cierre, igual la función que ya teníamos eh, incluida en la central G3. Con esta función que se usa con un jumper, que es el primero instalado del jumper BBDZ, es el primero de izquierda a derecha. Con este jumper vamos a habilitar la función para invertir el proceso de cierre para evitar atrapar a alguien o algún objeto cuando vemos visualmente, ¿no? Que está sucediendo esto. Entonces, con la función de inversión habilitada, con el jumper colocado, durante el cierre, basta con un único comando, ¿no? Para invertir el funcionamiento del motor para volver a la apertura total del portón, ¿no? Ya sea desde el control remoto o ya sea desde una botonera externa. En caso de que la función no esté habilitada con el jumper RREP abierto, al presionar un botón durante el ciclo, el cierre del portón mismo se detiene y tras un nuevo comando, una nueva pulsación del botón, cambia al ciclo de apertura, ¿no? Esa es la diferencia entonces de hacer uso del jumper. En el primer caso, con el jumper colocado, al hacer una sola pulsación, el proceso se va a revertir, el proceso de cierre se va a revertir. Y en el segundo caso, cuando el jumper no esté colocado, al presionar el botón del control o del pulsador externo, el proceso se va a detener y necesitamos nuevamente presionar el control o el pulsador externo para que el proceso se revierta a la apertura nuevamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a apresurarnos un poco porque tenemos ya prácticamente el tiempo cumplido, pero nos vamos a apresurar. La luz de cortesía, la luz de cortesía se puede, eh, se puede emplear utilizando o se debe emplear utilizando el módulo de 8 funciones, ¿de acuerdo? La luz de cortesía o luz de garaje estará activa durante el movimiento de apertura y cierre del portón y se apagará después del tiempo programado, ¿no? En el módulo de 8 funciones, una vez que el portón esté totalmente cerrado, ¿sí? Se puede ver el esquema típico de conexión a través del módulo de 8 funciones, ¿no? Tenemos, este sería el conector, como vemos en la imagen, este sería el conector de la central que ya habíamos visto para central wave y central G3, 4 pines que van al módulo de 8 funciones. Tenemos una consulta, me preguntan cómo podemos, me dicen, puede subir la presentación, perdón, no ha cargado, no estaba, un segundito, vamos a subir, vamos a hacer una interrupción para subir la presentación. Un segundito, por favor.
Bien, ya está cargando. Enseguida lo van a poder descargar. Me hacían otra consulta. Bien, me decían otra consulta. ¿Cómo podemos acceder a la documentación de la capacitación? Ah, bueno, está subiendo la presentación, ¿sí? Ya, ya la van a poder descargar. Bien, continuemos. Ya está subida la presentación, ya la pueden descargar. Bien, continuando. Entonces tenemos aquí el módulo de 8 funciones y la luz de cortesía, ¿sí? El módulo de 8 funciones, como vamos a ver un poquito más adelante, es una plaquita que viene prácticamente tiene dos relés, cada relé tiene tres terminales, tiene una bornera de tres terminales. Al ser dos relés tenemos una bornera con seis terminales. Cada conjunto de tres terminales son los normalmente abierto, normalmente cerrado y común, ¿sí? Con los cuales vienen todos los relés. Y tenemos una serie de jumpers a un costado, ¿sí? A un costado que sirve para indicar cuál va a ser el funcionamiento de los relés, ¿sí? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, ese es el esquema para la conexión de una luz de cortesía. La conexión de un semáforo, como habíamos indicado, Karen no trae este accesorio, semáforo, no lo tenemos, ¿sí? Pero ustedes en alguna ocasión, de repente usan un circuito similar, pueden referirse a este esquema para orientarse un poco mejor. Sí, aquí tenemos nuevamente la conexión del semáforo. ¿Sí? Vamos a pasar directamente a la conexión de la cerradura. Aquí tenemos la cerradura Garen, ¿sí? Que trabaja con 220 voltios. ¿Sí? ¿Cómo conectamos la cerradura Garen de 220 voltios a nuestra central Wave? Para ello utilizamos la bornera del relé auxiliar, que sería el tercer relé, ¿sí? Utilizamos la bornera del relé auxiliar, ¿no? Cuando se utiliza una cerradura, en este caso no la llamamos PPA2, ¿no? Es la cerradura, la referencia está mal, pero es en realidad la cerradura de 220 voltios que va en el piso, ¿no? De la marca Garen, ¿sí? Que viene con un módulo temporizador incluido, viene con una plaquita con cuatro cablecitos, que lo que hace es rectificar, ¿no? La señal de corriente alterna la rectifica en corriente continua, no la reduce, ¿no? Simplemente la rectifica, no la regula, no hace nada, lo único que hace es rectificar. Por lo tanto, tenemos cuando la chapa no está conectada, tenemos aproximadamente una tensión que oscila entre los 300 voltios, ¿no? A la salida esta- de este módulo temporizador, ¿sí? Eh, este módulo temporizador nos sirve para activar la chapa únicamente cuando se está haciendo la apertura y no mantener totalmente energizada mientras demora el tiempo de apertura o cierre, todo el proceso de apertura o cierre de portón, ¿sí? Eh, Puede hacerse la conexión entonces de esta chapa sin necesidad del módulo de 8 funciones, ¿sí? Para ello aplicamos el esquema que vemos en la imagen, ¿no? Usando la salida del relé auxiliar, ¿no? La salida del relé auxiliar de la central wave, que sería el tercer relé, y desconectamos, ¿no? Dejamos el jumper RAX del relé auxiliar de la central abierto, ¿sí? El RAX. Este RAX también está cerca de pues este de acá es el tercero de izquierda a derecha, este RAX, este es el jumper para el relé auxiliar. Entonces, cuando conectamos la chapa a este relé auxiliar, debemos dejar abierto este jumper, ¿sí? Entonces, estos cuatro conectores jumpers ya quedarían aclarados, ¿no? Por el funcionamiento, el de reversa, el de asimetría de la rampa para motor levadizo o corredizo
para el relé auxiliar y para la función condominio, que vamos a ver más adelante cómo se emplea. Me preguntan cuándo vamos a habilitar los talleres, los cursos en los talleres. Bueno, esto es algo que aún no les podría indicar, aún no me han indicado, la verdad, cuándo vamos a retornar a los cursos presenciales, ¿no? Imagino que mientras dure la emergencia, ¿no? Sanitaria. De todas formas, en cuanto se retomen, lo primero que vamos a hacer es publicar, ¿no? Los ejecutivos de venta van a publicar de forma masiva, ¿no? A los grupales, a todos los clientes y las personas que se encuentran registradas, ¿no? Y autorizadas para la compra de los productos, ¿no? De hecho, sí se va a hacer la publicación, ¿no? De los cursos que se vayan a realizar. Tal como se está haciendo con los cursos de webinar, también los cursos webinar, ¿sí? Continuando, ¿no? Entonces, como decíamos, para la conexión de la chapa R, 220 voltios, el jumper RAX del central debe estar abierto y no será necesario ninguna programación adicional para el correcto funcionamiento de la cerradura, ¿no? La cerradura funciona de la siguiente manera, ¿no? Estando el portón cerrado, al accionar el control remoto se acciona la cerradura, ¿no? Estando el portón cerrado y perdón, ¿no? Se acciona el control remoto estando el portón cerrado. Esto, esta función, esta operación, lo que va a hacer estando el portón cerrado es liberar el portón, ¿no? Entonces, para ello, el pestillo que tiene o el perno que tiene la cerradura va a entrar dentro de la cerradura y va a liberar el portón del piso, ¿no? Porque es para piso esta chapa, ¿no? Entonces, con esto va a comenzar el ciclo de apertura del portón. Después de 4 segundos, la cerradura se desactiva, ¿no? Entonces el perno vuelve a salir, el tetón de la cerradura vuelve a salir, y de esta forma el embobinado de la cerradura ya queda desenergizado, ¿no? Esto para evitar que el embobinado permanezca energizado durante todo el recorrido de apertura del portón, ¿no? Lo cual podría provocar un calentamiento, ¿no? Del embobinado de esta chapa, ¿no? En el sentido de cierre del portón, cuando se esté realizando el cierre, la cerradura es accionada cuando el portón se aproxima al marco del cierre, ¿no? Y se desactiva cuando el motor se detiene. Entonces, esta chapa lo que va a hacer para no quedar trabada de repente con un sobresaliente en el orificio en el cual se ancla el tetón, lo que se activa nuevamente antes de llegar al punto de cierre y se desactiva cuando el motor se detiene, ¿no? Entrando nuevamente el tetón dentro del orificio del piso, ¿no? Y trabando así, quedando asegurado el portón prácticamente a la posición de cierre, ¿no? Con el piso. Si la salida RAX del relé auxiliar ya fue utilizada para otra función, ¿no? Podemos utilizar el módulo de 8 funciones para conectar la cerradura como se muestra en el esquema, ¿no? Aquí podemos ver ya si se ha usado, como indica, para otra función el relé auxiliar, o por ejemplo una luz de cortesía, una luz de referencia, una baliza. Podemos conectar un módulo de 8 funciones para la cerradura, ¿no? En este caso, eh, vemos que la conexión es prácticamente la misma, ¿no? Es similar, únicamente la única diferencia es que debemos alimentar, ¿no? Con 220 voltios el módulo de 8 funciones, el relé que se está usando para el módulo de 8 funciones, debemos alimentar con 220 voltios, ¿no? Y el relé se va a encargar de cerrar el circuito, ¿no? Para energizar, va a hacer trabajar a la chapa o la cerradura. Hay que también mencionar que no necesariamente es necesario para esta chapa de 220 voltios usar el módulo de 8 funciones. Si bien se está usando ya el relé auxiliar para una luz de cortesía, podemos conectar de forma paralela al motor principal, ¿no? Este punto podemos conectar en paralelo
a la bornera del motor que se abre primero, para que cuando este sea energizado, automáticamente energice también al módulo temporizador y la chapa, ¿no? No necesariamente necesita el módulo de 8 funciones, ¿sí? Podemos conectar en paralelo directamente al motor primario, el módulo temporizador y en cascada la chapa para accionar, ¿no? Liberar eh, accionar la chapa, ¿no? Entonces, y si bien puede conectarse al relé auxiliar, ¿no? También puede usarse un módulo de 8 funciones. También puede conectarse de forma paralela al motor principal, al embobinado de apertura, ¿no? Para que no necesariamente tengamos conectado un módulo de 8 funciones, ¿no? Si por alguna razón tenemos el módulo de 8 funciones, es recomendable también utilizarlo, ¿no? De repente tenemos la necesidad de usar uno de los relés. Eh, Hay que aclarar que en el caso de la central G3 no tenemos el tercer relé auxiliar, ¿sí? Entonces, en este caso de la central G3, podemos conectar directamente en paralelo la chapa y el módulo temporizador con el motor principal, o, o bien podemos usar el módulo de 8 funciones, ¿no? Bien, en cualquiera de que sea el caso, nos dice, ¿no? Debemos utilizar uno de los siguientes esquemas que vemos a continuación, ¿no? ¿Sí? Esos son los esquemas para la conexión de la chapa. Tenemos una cerradura de 220 voltios de corriente alterna genérica, no necesariamente de Garen, ¿sí? Y tenemos una cerradura genérica de 12 voltios también puede ser de corriente alterna, ¿sí? Como es el caso de la chapa Deluxe, que trabaja con corriente alterna de 12 voltios o corriente directa también de 12 voltios, ¿no? Entonces, si vamos a usar el relé auxiliar, conectamos el relé auxiliar a la bornera o la chapa directamente a la bornera del relé auxiliar, como se ve en la imagen de la izquierda. Y si la chapa es de 12 voltios, utilizamos un adaptador de corriente o un transformador, ¿no? Que reduzca la tensión de 220 que va a salir del relé auxiliar hacia la chapa, ¿no? Debemos utilizar un adaptador. En caso de que la chapa sea de corriente continua, necesite corriente continua, podemos usar un adaptador de corriente, ¿no? Que transforme los 220 voltios de corriente alterna a 12 voltios de corriente continua, ¿no? La chapa Deluxe en particular puede trabajar tanto con 12 voltios en corriente alterna como 12 voltios en corriente continua. ¿Cuál es la diferencia de ambos casos? Cuando trabajemos con corriente alterna en la chapa Deluxe, 12 voltios o 16 voltios también pueden ser, vamos a tener un ruido, ¿no? Un ruido intermitente en la chapa. Cuando trabajemos con corriente continua, no vamos a tener ese ruido, ¿de acuerdo? Pero ese sería el esquema de conexión para una chapa de 12 voltios o una chapa de 220 voltios, ¿no? Usando la salida del relé auxiliar que viene en la central Wave. La conexión es similar para la central G3 que no tiene este relé, pero debemos tomar en cuenta que esta sería la salida del motor, ¿sí? El lado del embobinado que realiza el proceso de apertura. Uso de una botonera cableada, ¿sí? Ya habíamos mencionado el tener una botonera cableada. En la Central Wave vemos que la botonera se conecta al terminal GND y BOT o BOT, que es los últimos dos conectores de la bornera, ¿sí? El pulsador debe ser del tipo normalmente abierto, ¿no? Y nos va a servir para hacer apertura y cierre con un solo pulso de esta botonera sin necesidad de usar un control remoto inalámbrico, ¿no? Con un solo pulso en la botonera se puede hacer la apertura o cierre del portón, ¿no? ¿Qué casos se necesita un pulsador? En el caso de que tengamos un portero, por ejemplo, en la puerta de un condominio, que
puede, al identificar a la persona, puede pulsar directamente, ¿no? Tener un pulsador en su cuadro de mandos para hacer la apertura y cierre del portón. Vemos que también existe dos, dos, dos terminales, dos conexiones BTA y BTF. De la misma manera cumplen una función similar, como vamos a ver más adelante, similar a esta, ¿no? Pero específicamente para apertura y específicamente para cierre. Y bueno, ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? Aquí tenemos en imagen la conexión, el uso dice de una barrera infrarroja, se refiere a la conexión de una fotocélula, ¿sí? Sería el conector que tenemos, donde se encuentra el conector, en este caso, creo que no se logra divisar. Eh, pero es un conector de tres terminales, como habíamos visto, al caso de la central G3, ¿sí? Es un conector de tres terminales, polarizado, uno es positivo, un extremo es positivo, el otro extremo es negativo, y el terminal de medio es la señal que viene de la fotocélula, ¿sí? La fotocélula nos va a servir para detectar la presencia de algún objeto, alguna persona, animal, ¿no? En el portón, ¿no? Cuando se conecta la barrera infrarroja a fotocélula, el portón esté abierto, estando el portón abierto, el mismo no podrá accionarse para el cierre, ¿no? Mientras el haz de la barrera esté interrumpido, ¿sí? Entonces, mientras el haz de infrarrojo esté interrumpido por la presencia de algún objeto, entonces la función de cierre no se va a poder ejecutar, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de la barrera infrarroja o del conjunto de fotocélulas, ¿no? También nos indica, por otro lado, si el portón se está cerrando, ¿no? Y por alguna razón, durante el proceso de cierre, existe o se introduce, ¿no? Algún objeto en el haz infrarrojo y lo interrumpe, entonces la barrera lo que va a hacer es detener automáticamente el proceso de cierre y automáticamente se va a abrir, ¿sí? Entonces, si en pleno proceso interrumpimos el haz infrarrojo, entonces el portón se va a detener y se va a abrir, ¿de acuerdo? Para evitar el aplastamiento del objeto o persona que interrumpa, ¿no? El haz infrarrojo. Dice, el mismo va a permanecer abierto mientras el haz permanezca interrumpido, ¿no? Bien, dice, ¿no? Permanece abierto hasta que se presione nuevamente el comando para el cierre o luego de un segundo si el modo de cierre automático está activado. Una vez que se ha liberado el haz, ¿no? Si el modo de cierre automático está activado, entonces después de un segundo que se libera el haz, se va a proceder al proceso, se va a proceder al cierre. Cuando se utilice las fotocélulas de Garen, ¿no? Que están diseñadas para un alcance de 15 metros, se recomienda instalar a unos 50, 70 centímetros como máximo del suelo, ¿no? Los 50 centímetros, como nos indica en este caso del piso, de acuerdo con el esquema que se ve en la imagen, ¿sí? Este sería el esquema, el esquema viene con un receptor, el equipo viene con un receptor y un transmisor, como se ve en la imagen, ¿no? Y la conexión se hace según se puede ver, ¿no? Según se puede ver el trazado, ¿no? De las líneas. Vamos a ver un poquito más antes también esto, la conexión de la fotocélula Garen. Tenemos aquí nos indica que hay una advertencia, ¿no? Tenemos un mensaje de advertencia, nos dice que debemos tener en cuenta que la salida de alimentación que provee, ¿no? El conector de 12 voltios de la plaquita para la fotocélula es de 40 miliamperios, ¿no? Por lo cual, si fuera necesaria una mayor corriente para la alimentación de la barrera, deberá utilizarse una fuente externa, ¿no? Esto en caso de utilizar una fotocélula de otra marca, ¿no? Que sea más grande, tal vez que tenga mayor alcance y que necesite alimentarse de más corriente. Función condominio, ¿sí? Función condominio está relacionada con el relé, perdón, con el jumper que anteriormente habíamos mencionado, el cuarto jumper de los cuatro que teníamos ubicados eh,
como habíamos visto anteriormente, ¿no? Para habilitar la función condominio, ¿no? Debemos cerrar el jumper FCD, ¿no? Habíamos visto, aquí tenemos, ¿no? En la imagen podemos ver que el cuarto jumper, de los cuatro que se encuentran cerca de la plaquita del receptor, el cuarto es el FPDC, la función condominio, ¿ya? Para habilitar la función condominio debemos colocar el jumper, debemos poner el jumper, ¿no? La central precisa dice un comando de botonera entre GND y BTA, serían entre GND y BTA para iniciar la apertura total del portón y de un comando entre GND y BTF, GND y BTF para ejecutar el cierre, ¿no? En este caso tenemos dos botoneras, ¿no? Tenemos dos botoneras, una para apertura y otro para cierre, ¿sí? Después nos dice, siendo que el comando entre GND y BTF debe proceder de la siguiente manera, ¿no? Estando de lazo 1, GND se une con BTF. Lo hacemos, cerramos circuito entre GND, que es tierra, y la bornera de BTF, que sería para el cierre. Esta acción va a mantener el portón abierto e ignora comandos de control remoto y de cierre automático. Mientras presionamos, o hacemos un lazo GND con BTF, ¿no? Mantiene el portón, vamos a mantener el portón abierto y la placa, la central, va a ignorar los comandos de control remoto y el comando de cierre automático si estuviera programado, ¿no? Recordemos que el cierre automático se programa con el tipo de pausa, ¿sí? Entonces esto va a suceder cuando cerremos circuito entre GND y BTF. Estado de lazo 2, dice, ¿no? Entre GND y BTF abiertos, ¿no? Entre GND y BTF y la botonera de cierre, dice, espera un segundo y se inicia el cierre. Estado de lazo 3, si durante el movimiento de cierre se une GND con BTF, el motor invertirá el sentido para abrir, ¿no? Una vez abierto, si GND sigue unido con el botón de BTF, con el terminal de botonera de cerrado, la lógica de funcionamiento vuelve al estado de lazo 1. Bien, a ver, vamos a hacer una consulta. En esta función de condominio, la señal debe ser constante o solo es un pulso. Preguntan si la señal debe ser constante o debe ser de un pulso. Bien, depende del estado de lazo en el que estemos, ¿no? Si se trata del 1, si se trata del estado de lazo 2, y bueno, si se trata del estado 3, ¿no? En estado de lazo 1, mientras mantengamos presionado el pulsador, ¿no? Nos dice que el portón se va a mantener abierto, ¿no? Y va a ignorar los comandos de cualquier control remoto que trate de cerrar el portón, ¿no? Mientras mantengamos presionado el pulsador, el portón se va a mantener abierto, ¿no? Bien. Eh, Después de que se libere el portón, perdón, después de que se libere la botonera, ¿de acuerdo? Después de que se libere la botonera, se va a ingresar al estado de lazo 2, en el cual después de un segundo de liberarse la botonera, entonces se va a iniciar el cierre, ¿sí? Se va a iniciar el cierre, ¿no? Y en estado de lazo 3 nos dice, ¿no? Si durante el movimiento del cierre presionamos el pulsador, ¿no? El portón se va a abrir, ¿no? Se va a abrir. Y una vez que esté abierto, si soltamos la botonera, entonces nuevamente vamos a regresar al estado de lazo 1 y lazo de estado 2. Entonces esa es la pregunta que me hace, ¿no? Si es necesario mantener el pulsador. Efectivamente sí, esa es la función del lazo. Comprende tres estados, ¿no? Lazo 1, lazo 2 y lazo 3. En cuanto presionemos la botonera, lo que
va a realizar la central es abrir el portón. Si ya está abierto, lo va a mantener abierto mientras mantengamos presionado la botonera, ¿no? Y si se está cerrando el portón, en el momento en el que presionemos el botón, se va a abrir nuevamente el portón, ¿no? Y una vez que liberemos la botonera, al cabo de un segundo va a comenzar el proceso de cierre. Si nuevamente presionamos el botón, se va a interrumpir el proceso de cierre del portón y se va a abrir nuevamente, ¿no? Mientras mantengamos el pulsador, el botón presionado, o la botonera presionada, accionada, no se va a cerrar el portón, se va a mantener abierto, ¿no? Y va, además de esto, va a ignorar cualquier señal, ¿no? De cualquier control remoto programado que intente ejecutar el proceso de cierre, ¿no? Se va a ignorar. Entonces, mientras tengamos el botón pulsado, eh, esa señal va a ser primordial y va a mantener el portón abierto. Esa es la función con dominio, ¿no? En modo de lazo, ¿sí? Bien, les dice también que si durante la apertura y dentro del estado de lazo 3 se abre en GND y BTF, la central va a concluir con la apertura, ¿no? No es que se va a interrumpir el proceso, no es que se va a interrumpir el proceso de apertura y va a comenzar nuevamente a cerrarse, sino que va a concluir, ¿no? Si liberamos antes de que termine de abrirse, no va a tener el proceso, no se va a interrumpir el proceso de apertura, va a terminar de abrirse completamente, recién después de esto va a pasar al estado 2 en el que esperará un segundo después de haberse abierto completamente para cerrarse. Entonces esa es la función de condominio, ¿no? Con el jumper puesto, ¿no? El modo lazo. Después tenemos la función condominio, perdón, esto ya lo habíamos creo explicado porque el nombre se está repitiendo, función de lazo. Y bien, vamos a pasar a explicar lo que es el borrado de todos los transmisores de la memoria para la central wave, ¿no? Para esto presionamos el mismo procedimiento que para la central G3, ¿no? Presionamos y liberamos el botón transmisor de la central, TX de la central, el LED LD3 va a parpadear y luego va a quedar encendido, ¿sí? Mantenemos presionado el botón TX de la central hasta que el LED de programación comience a parpadear, aproximadamente 8 segundos. Cuando el LED pasa a quedar prendido nuevamente, quiere decir que la memoria fue borrada, ¿no? Esperamos 8 segundos, presionamos nuevamente el pulsador TX mientras el LED esté encendido para salir del modo de programación, ¿sí? El mismo procedimiento que prácticamente empleamos para la central G3 y todas las otras centrales para motores de corriente alterna de GARE, ¿de acuerdo? Es el mismo procedimiento estándar.